Si tuvieras la oportunidad de encontrarte cara a cara con Jesús, ¿qué le pedirías? Y escuchaste bien, dije ¿qué le pedirías? Porque por muy mal estigma que tenga el hecho de pedirle a Dios, es el mismo Jesús que nos dice, pedid y se os dará. Es el mismo Cristo que nos enseña la historia de la viuda insistente, la cual encontrándose delante del juez, le pedía diariamente que le hiciera justicia. Es el apóstol Pablo que nos enseña a través de la carta a los Filipenses que por nada estemos afanosos, sino más bien que hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es el mismo Dios quien, hablando con el recién coronado y joven rey Salomón, le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. El problema no es pedir, el problema es la motivación con la que se pide. El apóstol Santiago escribió, ustedes piden pero no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros propios deleites. Una vez más, el problema no es pedir, el problema es nuestro apego al mundo, el verdadero amor al mundo, ese deseo desmedido de alcanzarlo todo aquí, ahora, como si la salvación fuera un mito, como si la eternidad no existiera. Almas adúlteras. A veces vivimos como quien ignora que el apego a este sistema de cosas es enemistad directa contra Dios. ¿Y en qué nos convertimos? En creyentes de cartón y de hojalata, que por miedo a un dislike callamos lo que a otros les costó la vida. Tontos y ciegos, pretenciosos de un reino del cual, por nuestra poca fe, muchas veces no alcanzamos a ser ni siquiera bufones. Pedir no es malo, pedir es bueno. Dios nos mira desde el cielo y se regocija sobre nosotros con cánticos cuando nos acercamos a Él creyendo que realmente Él existe y que Él premia a los que le buscan. Pero si tuvieras la oportunidad de encontrarte físicamente, cara a cara con Jesús, ¿qué le pedirías? Quiero contarte la historia de dos hombres que tuvieron la oportunidad de estar juntos al mismo tiempo al lado de Jesús, físicamente, y cada uno pidió de acuerdo a lo que estaba en su corazón. Pero antes quiero decirte que Jesús vino a anunciar el evangelio del reino, las buenas noticias de un reino que ya está entre nosotros, pero jamás dejó de mencionar que aquel que había venido como cordero se manifestaría en el futuro como león. Nunca dejó de llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, aquel que anunciado por los profetas vendría con las nubes del cielo para establecer su reino, el reino. Y sobre todo siempre fue enfático en que su reino no era de este mundo. Por eso los súbditos de su reino, aunque están en el mundo, no son del mundo, ya son libres del sistema. A Jesús, sus discípulos lo escucharon. La gente del templo y el pueblo lo oyeron, pero no todos lo entendieron. Jesús llegó a la cruz y sus discípulos huyeron, algunos atemorizados y otros desilusionados porque no se manifestó de acuerdo a lo que ellos querían, aquello que ellos estaban buscando. El reino, la manifestación del reino del Hijo de David en Jerusalén, exterminando a los romanos y estableciéndose con un trono que jamás tendría fin. Y es allí, en la cruz, donde entra nuestra historia, porque si es cierto que orar es hablar con Dios, allí en la cruz dos hombres oraron, uno crucificado a la derecha de Jesús y otro crucificado a la izquierda del Maestro. Uno de estos hombres aprovechó el momento de tener a Jesús en la cruz al lado suyo para decirle, si eres el Mesías, si es cierto que eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero esta salvación no buscaba una salvación de su alma con la mira en la eternidad, sino más bien descender de la cruz, soltar aquello que por la paga de su pecado le pertenecía, porque la paga del pecado es la muerte. Él no miraba en el futuro, sino que simplemente pensaba en aquel Salvador que decía ser. ¿Por qué no bajas de la cruz y nos bajas a nosotros? ¿Por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros? ¿Qué manera de orar? Pensar solamente en el presente, en el aquí y el ahora. Pero el otro malhechor aprovechó la oportunidad de tener a Jesús cerca para elevar una de las oraciones más poderosas desde el punto de vista profético en todas las Escrituras. Luego de haber reprendido a aquel colega que injuriaba al Maestro que estaba colgado en la cruz por sus pecados y los nuestros, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre que probablemente nunca anduvo con Jesús y que de seguro no era un doctor en el conocimiento de las Escrituras, entendió que si Jesús era el Mesías, era su Mesías para algo más que salvarle de la cruz que estaba cargando en ese momento.
Así que pidió por el reino que habría de venir, aquella piedra cortada no por mano que establecería un reino en este mundo que jamás tendría final, aquella mansión cuyo arquitecto es Dios, aquella morada que está mucho más allá del sol. El problema no es pedir, el problema es cuál es la motivación con la que pedimos, porque de acuerdo a la motivación con la que pidamos, así será también las oraciones que salgan de nuestras bocas, que son el resultado, el reflejo mismo de lo que está en nuestros corazones. Si tuvieras a Jesús como el malhechor crucificado a su lado, ¿qué le pedirías? ¿Le pedirías que te haga soltar la cruz? ¿O recordarías su mandato de que aquel que venga en pos de él se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que le siga? Si estuvieras crucificado con él y pudieras hablarle cara a cara, frente a frente, físicamente, ¿qué le pedirías? Pues bienvenido, porque si estás en la fe con Cristo, estás juntamente crucificado. Vivamos el presente, pero pensemos en lo eterno, edifiquemos en lo eterno, anhelemos lo eterno y siempre que podamos, pidamos por lo eterno.